capítulo 13. Vamos a continuar el estudio que estamos haciendo a través de la Escritura, a través del Evangelio de Mateo. Y hoy vemos la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura en la masa de una mujer que hizo unos panes. Y vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 13, verso 31. Dice: Jesús también les contó esta parábola. Recuerden que una parábola es una historia que ilustra, que trae una ilustración para nuestras vidas, que ilustra una verdad espiritual. Dice: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo, que es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas. Pues pueden ver ustedes la ilustración en la pantalla de cómo una semilla de mostaza tan pequeña cabe en la punta de nuestro dedo. ¿Qué lugar ocupa una semilla en toda una mano? Es en verdad una semilla muy pequeña. De todas las hortalizas, de todas las plantas del huerto, es la semilla más pequeña que hay. Pero miren lo que sucede con esta semilla tan aparentemente insignificante. Dice Jesús en Mateo 13:32 que cuando esta semilla da su fruto y crece, se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. El Señor Jesucristo está hablando del reino de Dios. ¿De qué está hablando? Del reino de Dios. Que el reino de los cielos es como una semilla que tiene un comienzo pequeño, un comienzo a veces inesperado en el corazón de las personas. A veces es una búsqueda de propósito, decir: ¿por qué estoy aquí en la tierra? Si hay un Dios, ¿dónde está ese Dios? ¿Cómo puedo conocerlo? Porque hay tantas religiones y cada una me dice que tiene la verdad. ¿Cómo sé yo dónde está la verdad? O siento que hay un vacío en mi corazón y que tiene que haber algo más que solamente levantarme a trabajar y llegar a mi casa a dormir. Y hay una inquietud, o a lo mejor hay una crisis de vida, una situación donde nos damos cuenta que nuestra vida carece de propósito y de sentido, porque fuimos creados para Dios. Él es el que da sentido a nuestra vida. Y en medio de eso comenzamos a explorar o a clamar a Dios, o alguien nos invita a una iglesia, o tomamos la Biblia y la abrimos por curiosidad, por querer saber quién es ese Dios. Y todo comienza con un granito de fe. ¿Recuerdan que dice Mateo 17:20? Si tuvieren fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña: muévete. Jesús está utilizando una hipérbole, una figura de lenguaje exagerado para hablar de que Dios quiere que nosotros tengamos aún la más pequeña de las fes para iniciarnos en creerle a Dios y en creer lo que Dios tiene para nosotros. Y esta parábola nos dice que el reino de los cielos es así, es como una pequeña semilla que comienza como una plantita insignificante, pero que en las manos de Dios, Dios hace una cosa que jamás nos hubiéramos imaginado que Dios podía haber hecho. Al grado que crece una planta donde las aves del cielo se pueden refugiar y hacer nido adentro de esta planta. Después continúa Jesús con la parábola de la levadura en Mateo 13:33. Dice: también les contó esta otra parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla al hacer el pan con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. La levadura fermenta la masa y ese proceso de fermentación desata una reproducción química de los organismos de la levadura y del pan, que hace que esta masa se infle y se multiplique y se expanda. De tal manera, como podemos ver en la pantalla otra vez, que podemos ver que un pequeño porción de harina, de masa, cuando le echas la levadura, vemos que 1 o 2 horas después se expande y se hace grande. Y estas parábolas están hablando, bueno, aquí podemos ver un pan pequeño y cómo ese pan después puede hacerse un pan grande. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Dios quiere a nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, expandernos más allá de donde estamos. Dios quiere que nosotros crezcamos más allá de donde estamos, que no nos quedemos cómodos siendo quienes somos, sino que crezcamos en madurez, en nuestras emociones, en nuestro conocimiento, en nuestro amor hacia los demás.
Estas parábolas ilustran cómo crece el reino de Dios en una persona y en el mundo, cómo se expande el reino de Dios. Tú puedes imaginarte que el día de hoy hay más de 2,000 millones de personas en el mundo que se identifican con Cristo Jesús como Salvador y como Señor. 2,000 millones de personas. Y todo comenzó hace 2,000 años en una aldea en Galilea con un carpintero que vino a cumplir las Escrituras, que vino a mostrarnos cómo vivir, cómo conocer a Dios, y que dio su vida en la cruz y que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y esa fe en ese Jesús, en ese carpintero, se expandió, transformando radicalmente a la humanidad en la que estamos. Les he hablado de organizaciones, por ejemplo, ¿cuántos orfanatorios de niños que crecieron sin papá y sin mamá, en la calle, sin tener que comer, durmiendo abajo de puentes o en donde podían encontrar lugar para dormir? Niños que inclusive eran prostituidos o abusados sexualmente o abusados a trabajar duramente sin tener papá y mamá porque los perdieron en un accidente o porque alguien los mató y nadie se apiadó de ellos. Y de repente Dios llena el corazón de una persona como George Mueller, por ejemplo, en Inglaterra, que vio esta necesidad de atender a estos niños e inició los primeros orfanatos para poder recibirlos y poderles darles ayuda. Y muchos de estos niños lograron crecer con el amor de Dios en sus vidas, con educación, y pudieron llegar a hacer grandes cosas a través de que el reino de Dios comienza como una pequeña semillita de fe en el corazón de alguien, o como un pequeño grupo de pescadores con Jesús de Nazaret hace 2,000 años, y se expande. ¿Y cuántos orfanatorios, por ejemplo, no han sido iniciados por cristianos en el mundo? ¿Cuánta esperanza no ha dado Cristo? ¿Cuántos centros de rehabilitación de drogas, de rehabilitación de adictos en diferentes áreas no hay? En iglesias y en organizaciones cristianas que están ayudando a millones, a miles de personas en todo el mundo. El reino de los cielos crece, y Dios quiere que crezca en tu vida, en mi vida y en la vida de esta iglesia. Por eso tenemos una visión y tenemos metas y tenemos el deseo de tener un servicio en inglés y el servicio de tener un campus de, a lo mejor, de Iglesia Vida en el sur, en Federal Way, y que Dios levante más músicos y que Dios levante más hombres y mujeres de Dios que puedan tomar las Escrituras y guiar un estudio bíblico y facilitarlo, porque la palabra de Dios cambia las vidas, da esperanza. La mostaza, siendo la más pequeña semilla del huerto, estaba leyendo acerca de la mostaza. La mostaza alcanza alturas de 6 a 30 pies de altura. Esos son 2 a 9 metros. Una planta que se parece un poquito a la mostaza, así como en Palestina, la mostaza del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que estaba usando esa ilustración, es las blackberries. ¿Cuántos de ustedes han visto plantas de blackberries aquí en el noroeste? Que generalmente plagan montes baldíos. Empiezan con una semilla, con una hojita de blackberry, que se empieza a multiplicar y se hace un matorral de blackberry. Y esas zarzamoras cuestan como $10 o $8, muy caras en el súper, ¿verdad? En el supermercado. Pero tú vas ahí con tus cubetas y empiezas a echar esas zarzamoras y puedes hacer agua de zarzamora, comerlas, y orgánicas, ¿no? Son deliciosas y gratis. Puedes ir y llenar. ¿Alguno de ustedes hace eso en la época de los blackberries? Bueno, y es verdad que llegas a crecer un arbusto tan grande que hasta tienes que estirarte para poder alcanzar, y hay unas que no alcanzas porque están hasta atrás y más arriba. Es una planta similar a la mostaza de la que Jesús hablaba. Por cierto, ¿qué tamaño es una semilla de blackberry? Chiquita, ¿verdad? Súper chiquita, algo parecido así como la mostaza, si la ponemos en nuestro tiempo. Entonces, la mostaza llega a tener una extensión de hasta 6 metros, 20 pies. Y aquí tenemos una foto para ilustrarles. Un árbol, aquí vemos un hombre en Palestina, un palestino con una planta de mostaza como en el tiempo del Señor Jesucristo. Imagínate que el Señor Jesús estaba hablando que el reino de los cielos es como una semilla que cabe en la punta de tu dedo, chiquitita.
Pero esa semilla en las manos de Dios, con el proceso natural de crecimiento, el ADN que Dios puso, crece como una planta pequeña, pero crece y crece y se hace fuerte y se expande y se multiplica y llega a ser un lugar masivo como el que vemos en la pantalla. Qué bonito es poder ejemplificar lo que Jesús estaba hablando en su tiempo. ¿Sabe que leía de la mostaza en un libro, bueno, acerca de botánica, y decía esta definición que me impactó? Decía: la mostaza tiene un hábito de crecimiento progresivo y multidimensional. Eso decía, me captó mi atención, porque Jesús decía que el reino de los cielos es como una mostaza. ¿Qué significa? Que el reino de los cielos tiene un ADN que crece, que se expande y en que en todas las dimensiones de nuestra vida nos cambia. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha cambiado su carácter? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha cambiado quizá que antes eran más flojitos o más que les valía la vida y que ahora tienen un poquito más de iniciativa en buscar salir adelante? Hasta en eso te cambia Dios. Te quita, bueno, si nos dejamos moldear por Él, ¿verdad? Si no, ahí estamos atascados. Pero Dios nos transforma en múltiples dimensiones de nuestra vida. Hay múltiples aspectos que Dios quiere trabajar en nosotros. ¿Cuántos de nosotros ya le hemos llegado a donde Dios quiere que estemos? ¿Verdad que nos falta mucho? Dice Pablo: no pretendo ya haberlo alcanzado, sino una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo, me esfuerzo para lograr lo que Dios tiene para mi vida. Déjame decirte algo. Dios te formó en el vientre de tu madre. Dice el Salmo 139 que dice: Señor, mi embrión vieron tus ojos. Y Dios tiene un plan para la vida de todos los seres humanos. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios, ahora que estás en su reino, cuánto más como su hija, como una hija de Dios que eres ahora en Cristo, y tú como un hijo de Dios que eres en Cristo, Dios no va a decir: ay, pues ahí está él medio flojo y no quiere comprometerse conmigo y no me busca. Pues el plan que yo tenía para él de usarlo para ser de bendición y luz, mejor lo cancelo o achico mi plan para que quepa su tamaño. No, Dios quiere agrandarnos a nosotros para que quepamos en su plan, y Dios quiere crecernos. Dios está interesado. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está interesado en tu crecimiento? Dios está interesado en que tú y yo crezcamos. Tenemos diferentes áreas que nos fallan. Estaba pensando en un auto, ¿no? Que en un auto tiene tantos componentes que hacen que el auto funcione bien. Algunos andamos con una llanta medio ponchada, o necesitamos alineación y balanceo con nuestras emociones, una alineación y balanceo, porque lloramos y hoy queremos, mañana no. Algunos de nosotros nos falla el motor de arranque, porque no prende espiritualmente la vida de comprometernos con Dios y buscarle y crecer y hacer su voluntad. Algunos de ustedes sí tienen motor de arranque, pero son como Pedro, tienen fuego y vamos a hacerlo y pum, llamarada de petate, como dicen, tremendo espectáculo y queda la llamita y eso era todo, ¿no? A veces algunos de nosotros nos fallan los frenos. ¿Por qué? Porque no frenas tu boca, no frenas los pleitos en los que te metes. Te falta frenar el pecado en tu vida, a los lugares que te gusta ir y que no has renunciado, a cosas de tu pasado. Entonces algunos tenemos problemas con el motor de arranque, otros con los frenos, otros con llantas desbalanceadas, pero todos necesitamos un ajuste de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estamos aquí. Somos seres perfectamente imperfectos, salvos por la gracia de Dios, donde Dios no se ha rendido en ti y en mí para hacer su voluntad y para llevarnos a más, y que seamos como una semilla de mostaza chiquita, que su reino empiece en nuestra vida con una necesidad, un anhelo, un deseo de Dios, pero que crece y se expande y produce fruto. Miren, me acuerdo de este pasaje, 2 de Pedro 1:5-8. Léanlo conmigo, por favor. Dice: pongan todo empeño en añadir a su fe una buena conducta, a su buena conducta conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia entrega y devoción a Dios. A esto añadan afecto fraternal, amor entre hermanos, y al afecto fraternal que nuestra vida sea permeada por el amor hacia Dios y hacia los demás. Porque si estas cosas, léanlo conmigo, porque si estas cosas están en ustedes y abundan,
no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo que Él quiere que nosotros produzcamos ¿qué? ¿Qué? Fruto. Dios quiere que nosotros produzcamos frutos, que haya crecimiento. Dios quiere que no estemos ociosos en nuestra vida espiritual, que haya un crecimiento que produce fruto, que no estemos sin hacer nada. Y todo esto requiere disciplina, requiere desarrollar hábitos de crecer para Dios. Es más fácil no hacer nada que avanzar en nuestra vida. Por ejemplo, es más fácil, te dan a comer comida chatarra y chips y comida grasosa y quieres la comida grasosa y lo que te va a hacer mal, ¿no? Pero te ponen un suculento plato de zanahorias, de apio, de brócoli y dices, ay, me muero de ganas de comer esto, ¿verdad que no? Generalmente tenemos un craving, un deseo de comer la comida chatarra y generalmente nos cuesta comer la comida que es más nutritiva y sana para nosotros. ¿Qué es más fácil? Quedarte en el sillón aplatanado viendo la televisión, que hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para relajarte. O decir, voy a caminar, a hacer ejercicio porque Dios no hizo este cuerpo para quedarse sentado muchas horas, sino me hizo para moverme, ¿no? Para moverme, ejercitarme, fortalecer mis huesos, mis músculos. Es más fácil quedarse aplatanado y sin hacer nada. Somos flojos a veces, nos falta disciplina. Y las cosas de Dios es igual. Ay, leer la Biblia. Ay, no tengo ganas, estoy cansado, ¿no? Y requiere un esfuerzo, decir, no, voy a hacer ese hábito en mi vida de crecer, como la mostaza tiene el hábito de crecer de diferentes dimensiones. Y este pasaje es poderoso porque nos habla que Dios quiere que crezcamos en diferentes áreas. Por ejemplo, pongan todo empeño en añadir a su fe. Porque alguien puede decir, yo creo, ¿has conocido personas que dicen, es que entrega tu vida a Cristo? Es que yo ya se la entrego. Es que Diosito para mí es muy importante. ¿Has oído gente que dice eso? Es que yo sí le tengo mucha fe, ¿verdad? Yo ya tengo fe. Pero ¿qué dice la Biblia? Quédate ya con la fe. Creíste en Cristo y ahí te quedas. ¿O qué dice? Que pongamos todo, ¿qué? Empeño. ¿Qué significa el empeño? Disciplina, esfuerzo. Ay, no tengo ganas de ir a caminar, pero hice la disciplina. Hice un pacto conmigo mismo que voy a ir a caminar por lo menos 3 veces a la semana, 30 minutos. Porque quiero durar más años y no quiero que morirme de un ataque cardíaco. Pero quiero el pastel, sí, pero hice un pacto con mis ojos y con Dios de que voy a procurar comer más sano, porque mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios y voy a dejar a mis hijos sin su papá, sin su mamá, por no tener disciplina en cómo como. Eso es parte de la vida cristiana. El crecer, dice, añadan a su fe que una buena conducta. La palabra en griego es la palabra arete, como cuando dicen, qué bonitos aretes, hermana, porque los aretes te adornan, ¿verdad? Y el arete es virtud. En la Reina Valera dice, añadan virtud. Una vida virtuosa es una vida que tiene una buena conducta, que eres íntegro, que no estás transando a las personas, que eres una persona de palabra. Que lo que dices, lo cumples. Puedes estar ahí el martes a las 7 y estás ahí el martes a las 7. Eres una persona que tiene virtud en ser responsable, en cuidar su vida. ¿Y Dios qué dice? ¿Quédate nada más con tu fe? ¿O qué te dice? A tu fe añádele ¿qué? Una buena conducta. Porque hay personas que sí tienen fe, sí tienen amor por Dios, sí reconocen quién Dios es y vienen a la iglesia porque es una lucha y saben que quieren, pero todavía su vida no tiene una buena conducta allá afuera, ni es agradable a Dios totalmente. Entonces Dios te dice, hijo, hija, trabaja en esa área, trabaja en tu conducta, agrádame, sé obediente. Y dice, ok, tú puedes decir, bueno, ya, tengo fe y he mejorado, soy mejor que antes en mi conducta. Y Dios te dice, ya, no te preocupes, ya estás bien. No, ¿qué dice Dios? A tu buena conducta añádele ¿qué? Conocimiento. Dice la Biblia, mi pueblo perece, toman malas decisiones tontas. Se dejan guiar por su orgullo, por su egoísmo, por decisiones por el materialismo, el amor al dinero, lo que sea. Decisiones que terminan mal. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? La guía de Dios en nuestras vidas. Es importante que sepamos quién es Dios, quién es Jesucristo, cómo debemos vivir una vida agradable a Él, que sepamos lo que creemos,
para que no nos engañen con falsas doctrinas, que no andemos como hoy estoy aquí, hoy allá, hoy creo una cosa, mañana otra, sino que sepamos qué creemos porque crecemos en el conocimiento de Dios. Que cuando venga una persona, un testigo de Jehová, un mormón, y te cuente un cuento de algo que no es bíblico, tú estés firme y sepas qué es lo que crees y por qué lo crees. Entonces Dios quiere, no nada más que digas, pues ya, tengo fe y me porto más o menos bien. La otra pregunta es, ¿cómo estás creciendo, hijo, en conocer mi palabra? ¿La estás leyendo? ¿Estás conociendo qué crees? ¿Quién soy yo? ¿Para qué vine? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? También como cristianos es una aventura el caminar conociendo a Dios y su plan para nosotros. Y eso nadie te lo puede dar más que la palabra de Dios. Y tenemos que pasar tiempo con ella, aunque sea un hábito que nos cueste trabajo. Amén. ¿Sí? Hay que crecer en eso. Y tú dices, bueno, ya leo la palabra. Pero la Biblia dice, no es suficiente. Al conocimiento añádele, ¿qué dice? Dominio propio. ¿Por qué? Porque el querer hacer el bien está en nosotros, pero a veces no el hacerlo. Fallamos, tenemos tentaciones, tenemos deseos que muchas veces no son agradables delante de Dios y lo sabemos. Nos dejamos explotar con nuestro carácter, lastimamos a la gente que amamos a nuestro alrededor. Y Dios te dice, hijo, hija, trabaja en tu dominio propio. Tienes ganas de tirar la toalla, de deprimirte y te dejas guiar por una ola de sentimientos y luego por otra y Dios te dice, no, ten consistencia, disciplina, dominio propio en tus emociones. Y luego dices, dominio propio, paciencia, aprende a esperar el tiempo de Dios, aprende a esperar en Dios, aprende a ser paciente con otros. Y luego puedes decir, no, pues ya me porto bien, ya más o menos me freno en las cosas, ya sé Juan 3:16 de memoria. Y ya me aprendí el orden de los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico hasta Apocalipsis. Ya crecí en conocimiento. Pero Dios te dice, ¿y cómo está tu entrega y tu devoción? ¿Cómo está tu amor hacia mí? Porque yo te amé tanto que di mi vida por ti y te hice para que tuvieras una relación conmigo. Y te amo porque me place amarte, porque eres mi creación. Tu vida depende de mí. Y siendo tan pequeño como eres y siendo mi creación, te amo y te hice para que me conozcas. ¿Y qué dice Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? El más grande mandamiento, no el primero, dijo Jesús, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra alma, nuestras fuerzas. ¿Se acuerdan lo que vimos en los estudios en la semana del mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso? Dice, tengo contra ti, has hecho cosas muy bien, te felicito. Y yo creo que Dios también se agrada de nosotros. Yo no creo que hemos hecho todo mal. Aquí estamos. Y le estamos sirviendo a Dios y buscándole, sabiendo que es su gracia, su amor, sabiendo que lo necesitamos. Creo que todos los que estamos aquí, hay cosas que estamos haciendo bien. Pero Dios no nos quiere dejar así chiquitos. Es como la semilla de mostaza. Él quiere que su reino se expanda y crezca en nuestras vidas. Y que crezcamos en amor, entrega y devoción a Dios. A eso hay que añadir. Y puedes decir, bueno, Señor, ya tengo conocimiento, ya medio me controlo, ya... te amo con todo mi corazón. Y Dios te dice, hey, te falta amar a tus hermanos, te falta paciencia en tu vida con tus hermanos, te falta afecto fraternal entre hermanos. ¿Y sabes qué te falta en tu vida? Amor. Sí, Señor, tienes razón, me falta amor, ¿no? Entonces es maravillosa esta parábola porque nos muestra que el reino de los cielos es como una semilla que se expande y crece. Y Dios quiere hacer esa expansión de crecimiento en tu vida y en mi vida. Y en nosotros como iglesia, amén. ¿Están todos aquí presentes como si fuéramos 300 en el segundo servicio? Amén. Así es, y hay que invitar a otros para que conozcan y vengan a Jesucristo. Dice Mateo 13:32, pero cuando crece esta mostaza llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. ¿Qué pasaría con un pajarito, un pájaro, o una pareja de pajaritos? Algunos de ustedes así andan medio de tortolitos, nada más que se casan y se les quita, no sé por qué. Pero cuando están los pajaritos teniendo bebés, teniendo que va a poner la pajarita, buscan un lugar donde haya protección para sus crías. ¿Qué pasaría con un nido que se hace en el piso? ¿Qué pasaría con esos pajaritos, esos huevitos que salen y se quiebran y salen pajaritos pío pío? ¿Qué pasaría? Se los come el gato, se los come. ¿Qué hay aquí en el noroeste? Hay coyotes, ¿verdad que sí? Los coyotes, los gatos, no durarían.
Pero estas plantas, como están, por ejemplo, las blackberries están llenas de espinas y se hacen grandes, muchos pájaros hacen sus nidos adentro, porque es una maleza grande de esta ¿cómo se dice en español? Blackberry. Bueno, puede ser frambuesa o zarzamora, que crecen tanto que ahí pueden encontrar protección de los animales. Y eso es algo maravilloso, porque está diciendo que el reino de los cielos crece y brinda sombra, refugio, protección y un hogar donde habitar seguros a las personas que estamos en el reino de Dios. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado seguridad? Nos ha dado perdón, el saber que Dios me ama, que Él es real, que Él no es una religión de ir a misa o de los domingos, sino que Él es mi Dios, mi Salvador, que el poderoso Dios que hizo los cielos y la tierra nos ama en su gracia y podemos encontrar en Él un refugio seguro. Que dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000, 10,000, mas a ti no llegará. ¿Se acuerda? La protección de Dios. El reino de los cielos es así. Nos da refugio, protección. ¿Qué dice? Torre fuerte. Es el nombre de Dios. A Él correrá el que lo busca, el justo, y levantado será un lugar de protección y refugio en los momentos más difíciles. Eso es el reino de Dios. Y la levadura, a diferencia de o en similitud a la semilla de mostaza, ¿alguno de ustedes ha preparado pan y le ha echado levadura o no? ¿Sí? La levadura en la masa inicia un proceso de expansión de la masa, ¿verdad que sí? Se empieza a crecer la masa de tamaño. Y eso es impulsado por la fermentación de la masa, que la levadura produce esa fermentación y que se empiecen a reproducir estos hongos de la levadura y que se expanda. Y eso me quedo pensando, qué interesante ver una verdad espiritual aquí, que Dios muchas veces el crecimiento no es al instante. ¿Alguna vez le echas así la levadura y al momento, no, verdad? Y sí es rápido, pero toma su tiempo. Y muchas veces Dios está en nosotros fermentándonos. Estamos en el proceso de fermentación de Dios a través de las pruebas, a través de situaciones difíciles, a través de que Dios nos enseña a conocer su amor, que Dios nos enseña a través de su palabra. Y estamos en ese proceso de fermentación de Dios, donde Dios está trabajando en tu vida y en mi vida para hacernos grandes para su reino, para hacernos útiles en su reino. Requiere un proceso. Mira, la levadura se reproduce y una nueva yema, así se le llama a las células, son organismos unicelulares que de una forma asexual o no sexual se reproducen. Y surge una nueva yema que resulta de la levadura madre, y cuando dispone de un tamaño adulto, se separa de la madre y crece y se expande. Y dices, dejé tantita harina y mira ahora, desbordó todo el plato. Así es el reino de los cielos. Empieza con algo pequeño, pero crece y fructifica. Miren, en la vida cristiana, un cristiano produce a otro cristiano. ¿Cuántos de ustedes que están aquí hoy conociendo de Cristo, buscando de Dios, es porque alguien, una persona oró por ti, o una persona te invitó, o una persona te habló de Dios? Levanta tu mano si tú eres esa persona. Se fijan, casi el 100% de nosotros, alguien nos habló, alguien oró por nosotros, porque un cristiano produce otro cristiano. Por eso dice la Biblia que cuando caminamos con Dios, Dios nos transforma nuestra vida, nuestra mente, emociones, nos completa, nos llena, conocemos de su amor, y eso nos ayuda a compartir con otros lo que Dios ha hecho en mí y en ti, para que ellos también conozcan de Cristo. Y eso hace que otros se enamoren de Dios y vengan más cristianos a conocer a Cristo. Un cristiano produce otro cristiano. Y esa es la mentalidad, hermanos, en nuestra iglesia con los grupos de vida. Queremos que haya grupos de estudio bíblico donde la gente abre la Biblia, la leen juntos y dicen, a ver, ¿qué dice este pasaje? ¿Verdad? Porque hay que comprender para poder entender y aplicar. ¿Cómo se aplica este pasaje en mi vida? ¿Qué te ha enseñado Dios sobre este tema a ti? Y empezamos a compartir unos con otros, a orar en el grupo, y deseamos que la palabra de Dios se expanda. Es mi deseo para cada facilitador que se multipliquen, que ustedes encuentren otra persona en la cual
discipular, animar, inyectar con ánimo para que aprendan a caminar con Dios. Es como los bebés, ¿no? Al principio, ¿usted ha visto un bebé que sale de la mamá y sale caminando y dice, hola, ¿qué tal? Boss baby, ¿no? ¿Ha conocido usted algún bebé que haga eso? No, que están chiquitos, necesitan atención. Y al principio cuando se paran es, y todo, bravo, ¿verdad? Y de repente, pum, otra vez se caen, ¿no? Y ya los ayudas, párate, viene, bravo, y empiezan con un pasito. Y así es nuestro caminar con Dios. Empezamos poco a poquito a dar pasos y Dios empieza a hacer grandes cosas en su misericordia. ¿Recuerdan ustedes al hermano Santos y la hermana que son de gran bendición en nuestra vida, la hermana Laura? Yo recuerdo cuando comencé como pastor en Iglesia Vida, que hermano me dijo, hermano, yo quiero servir a Dios. Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Una de nuestras hijas, los doctores nos decían que iba a salir mal, que la abortáramos. Y Dios nos dio una paz y una confianza y esperamos en Dios de que Dios iba a responder. Nuestra hija, hermano, aunque todos nos decían que iba a salir mal, nació perfectamente sana, bien. Estamos agradecidos con Dios, queremos servirles. Y Él quería servir, y Él ha sido un instrumento muy importante en la iglesia, en el aspecto administrativo, de siempre ver cosas que hacen falta, ayudar a que la iglesia siga adelante. No todo el que usted ve al frente hace posible. Hay gente, está ahí Rosy, que es una bendición grande en organizar las maestras, los niños, Juanita. Hay gente que no vemos al frente, pero que son parte de una tremenda labor de lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestra iglesia. Bueno, Santos tomó un grupo de estudio bíblico y allí había unos nuevos creyentes que les dijo, hermana, anímese, yo le doy los estudios, usted délos. Y surgió nuestro hermano Sergio y Celia, que ellos comenzaron con ese estudio con hermano Santos. ¿Se acuerda, hermana Celia? Y Dios, la hermana tiene un hambre de conocer de Dios y Sergio juntos una actitud muy bonita para Dios, y Dios los empezó a desarrollar sin haber dado ellos en su vida un estudio bíblico antes. Y Dios empezó a usarles con poder. Y después dentro del grupo había un hermano que se llama nuestro hermano Manuel y nuestra hermana Evelia. Y ellos empezaron, cuando el grupo creció, el grupo se multiplicó y empezaron, la hermana Celia se quedó con un grupo, el hermano Manuel con otro grupo. Y dentro del grupo del hermano Manuel había una parejita ahí de tórtolos muy bonitos, que es, no sé, creo que no los conocen, se llama Fernando y Anaí. Y Fernando y Anaí empezaron también, al principio dice el hermano que si le hubieran dicho que iba a estar al frente se asustaba, pero Dios empezó a poner en ellos el amor hacia Dios y querer servirle a Dios. Y ahorita Dios les usó tremendamente, tuvieron 14 parejas o no sé cuántos hermanos, muchas parejas, ¿no? El ciclo pasado, y fueron de bendición a muchos matrimonios. Y Dios está usando la vida de Fernando, de Anaí. Yo estoy en contacto con Fernando y me da gusto que he visto que él se ha juntado con algunas personas para motivarles a leer la Biblia, a orar, a desarrollar disciplinas espirituales. Hermanos, esto es la parábola de la semilla de mostaza que Jesús nos dijo, que el reino de los cielos comienza con una pequeña semilla y esa semilla produce mucho fruto. Veo también a Mari y a Raúl, que cuando ellos empezaron los vi en un Panera con situaciones difíciles de su matrimonio. Vinieron a buscarme para darles una orientación matrimonial y se entregaron a Cristo tomados de la mano, llorando, pidiéndose perdón y recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador en Panera hace 2 años atrás o no sé. Y han ya estado facilitando algún estudio, sirviendo al Señor. La hermana era buenísima para dar clases de Zumba, ¿verdad? Y tenía seguidores que vamos a la clase de Zumba. Y ahorita ella, Zumba para Cristo, ¿no? Oye, yo estaba pensando que sería interesante una clase de Zumba, un grupo de estudio bíblico de Zumba, que haya 20 mujeres y tienen su devocional y todo, y vamos a hacer media hora de ejercicio con música cristiana. ¿Por qué no? Y que se multiplique ese grupo. El asunto es, amén, ya les gustó. Oh, si quieren. Hermana, váyalo pensando, puede ser. Tengan el estudio bíblico. Y hermanas, ya que terminamos la palabra, ahora vamos a darle al ejercicio. Y 1, y 2, y empiezo, sí. Alabemos con música cristiana. Pero, ¿por qué no? El ejercicio físico y espiritual se puede. Pero ese es el reino de Dios, lo que Él hace en nuestras vidas. Todo comienza con una semilla como de mostaza. Miren, ¿quién diría que un carpintero en Galilea, que es Dios con nosotros, el camino, la verdad y la vida, nuestro Mesías,
buscó a un grupo de hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias, un grupo de pescadores sin educación, un grupo de pescadores que no eran hombres de renombre, sino eran hombres sencillos. Y Dios agarró a estos hombres sencillos en sus manos, hizo una obra poderosa que transformó el mundo para Cristo Jesús. Y que el día de hoy tenemos que de 120 personas en Hechos 1, tenemos más de 2,000 millones de personas en el mundo que dicen creo en Jesucristo. Ahora, solo Dios conoce el corazón, quién es realmente salvo y quién no, quién cree de labios para afuera, quién cree con un corazón sincero. Pero ¿quién diría que de unos simples pescadores el Señor iba a impactar el mundo? Con la Cruz Roja, por ejemplo, una organización humanitaria en todos los Estados Unidos y el mundo que ha ayudado en tiempos de calamidad y desastres y guerras, curando a los heridos, y se llama la Cruz Roja por la cruz de Cristo, ¿no? La cruz que dio su sangre para sanarnos, y organizaciones cristianas como Union Gospel Mission, como el Salvation Army, el Ejército de Salvación, donde se ha llevado comida a los homeless, donde hay orfanatorios. ¿Cómo el reino de Dios ha bendecido al mundo? ¿Qué sería del mundo sin la luz de Cristo? ¿Qué sería del mundo sin las iglesias? Las familias que Dios nos permite impactar, que vienen destruidas y que el Señor sana y reconcilia. Porque eso vino Él, a reconciliarnos con Dios y unos con otros. De una pregunta, una inquietud: ¿será que hay un Dios? ¿Qué hago en mi vida? No le hallo propósito, no le hallo sentido. De una inquietud, una pregunta, viene la fe, viene el amor a Dios, viene la palabra, y surge un creyente comprometido que vive para Dios. De un anhelo que surge de la gratitud, de decir: Señor, tú me salvaste, yo quiero que otros sepan de ti y te conozcan. Oh, qué maravilloso lo que hoy leí. Entiendo, antes estaba ciego, no sabía ni a qué le tiraba, ni por qué creía esas cosas, y ahora lo entiendo. Yo quiero que otros sepan lo que hoy entendí, lo que ahora comprendo. Entonces, de un anhelo surge un siervo de Dios útil en sus manos. Ese es el reino de Dios. De una persona que viene a Cristo y la familia se empieza a burlar y: ay, te lavaron el cerebro, ya te vas a hacer aleluya, ya te vas a hacer religioso. De repente la hermana, en un momento de crisis, dice: pídele a Dios por mí, porque he visto un cambio en tu vida, que eres otra persona. Y luego de repente viene a Cristo a la mamá que tanto criticaba y se quejaba. Y luego viene el otro hijo que era un borracho o drogadicto, y empiezan a caer la familia en las manos de Cristo, y ahora los ves todos en la iglesia. ¿Sabe qué es bien bonito? Que yo como pastor veo personas en la iglesia que, por ejemplo, cada fin de semana se iban a tomar o se iban al antro, como decimos en México, y se gastaban $100 a $300 en botellas, o en el casino se gastaban $300, y ahora están en Cristo y ya no tienen esos vicios. El Señor les ha hecho libres y ahora ya tienen en su bolsa $400 a $1,200 más. Yo conozco gente en la iglesia que dice: hermanos, antes el dinero no nos alcanzaba, venimos a Cristo y Dios nos bendijo en todos los sentidos, hasta en lo económico, porque quita Él de nuestra vida esos desperdicios innecesarios. Familias que vienen destruidas y que el Señor sana, que el Señor cambia. Mire, pienso en la iglesia, por ejemplo, de Saddleback en California, que empezó con un grupo de estudio bíblico en una casa, que él se mudó Rick Warren estudió en el seminario donde yo estudié, un seminario bautista, conservador, muy bíblico, que tiene muchos estudiantes, es uno de los más grandes del mundo. Ahí estudió Rick Warren. Se fue y dijo: yo quiero una iglesia para los que no conocen de Cristo, quiero alcanzar a los que no van a la iglesia, a esa gente quiero ir. Y llegó a California en medio del tiempo de movimiento hippie y todo eso, amor y paz, y llegó, y la persona que le vendió la casa le dijo: voy a empezar un estudio bíblico, una iglesia, ¿quieres venir? Te invitamos. Y empezó en una casa y ahora es una iglesia de 22,000 personas, que ha tenido un tremendo impacto y ha bendecido a muchas personas. Y pienso, por ejemplo, en una iglesia como la en Chicago, Willow Creek, donde el pastor de esta iglesia tienen inclusive ferias para madres solteras, donde te cambian el aceite, te ayudan a reparar cosas con el auto porque las madres solteras no tienen ese dinero, ayudan a gente homeless, tienen una clínica dental y muchas cosas, y hacen un tremendo impacto para el reino de Dios. Pienso en la iglesia, por ejemplo, Live Church TV, que tiene
Están ahorita en 29 estados de los Estados Unidos y tienen 60,000 miembros de Life Church. Se multiplican con el evangelio. Y crearon dentro de su iglesia un app, que fue el primer app que podías bajar en tu celular con la Biblia. Se llama YouVersion. ¿Lo han escuchado? Ha sido bajado más de 4 millones de veces en celulares para que la gente pueda leer la palabra de Dios. O no sé si 4 millones por año últimamente. Tremendo impacto. Una iglesia impactó para Cristo. Y hermanos, esa es mi visión para nosotros como iglesia. Por eso siempre les digo, vamos a invitar a otros. Vamos a algún día tener un servicio en inglés. We're going to have a Bible study in English. We're going to have a service in English because we are in this country. Our children will speak English, not Spanish. And we have the world around us that needs the Lord. Amen. Amén. Necesitamos hacer eso como iglesia y vamos a más. Y por eso capacítate, dile: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que uses mi vida para tu gloria y tu honra, Señor, para que otros conozcan de ti. Habla de Jesús, pierde el miedo, porque esa es nuestra misión como iglesia: animarnos a crecer en Cristo, que Dios transforme nuestra vida y nos use para hacer luz para los que no le conocen. Todo esto que les dije, comenzó con un pequeño paso, una semilla de mostaza. Y así es el reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros en esta iglesia. Comenzamos 40, ahora casi 400 para su gloria, y vamos a seguir adelante para que otros puedan encontrar refugio. Las aves del cielo encuentren su nido y encuentre mucha gente sanidad y encuentre lo que predicamos, que es no la iglesia, sino predicamos ¿a quién? A Jesús, el camino, la verdad y la vida. Dios quiere hacer en ti un crecimiento espiritual. Quizá tú eres esa masa chiquita sin levadura y Dios dice: hey, yo quiero hacer en ti algo grande. Quiero llevarte a más. Quiero formar en ti el carácter de Cristo. Quiero que aprendas disciplina. Quiero usarte para mi reino, para mi honra y mi gloria, y quiero bendecirte al tú servirme.